En realidad, la gente introvertida puede dejar de serlo si se lo trabaja, no es más que timidez. Yo de pequeño fui a teatro y aprendí a hablar con las personas. Además que yo también me canso cuando salgo de fiesta. Si no espabilas y cambias, no vas a llegar a nada. Lo que estás diciendo no es verdad, lo estás confundiendo con timidez y con ansiedad social. Hola y bienvenido una vez más al canal. Esta vez traigo un vídeo que es un pelín más educativo porque viendo los comentarios del vídeo de 5 cosas que no decirle a una persona introvertida, creo que es bastante importante entender los conceptos y saber diferenciarlos. En el vídeo hay un montón de comentarios diciéndome que en realidad no soy introvertida, que tengo Asperger, que en realidad no soy introvertida, que tengo trastorno de ansiedad, que en realidad no soy introvertida, que tengo trastorno de bipolaridad, que soy tímida, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que la gente debería entender que una cosa no quita la otra. Quiero decir, se puede tener un trastorno de ansiedad, de bipolaridad o de lo que sea y a la vez ser introvertido. De todos modos, no tengo Asperger ni ansiedad social y posiblemente sí que tengo timidez. De hecho, sí, tengo timidez, pero no tiene nada que ver con ser introvertido o no. O sea, una persona extrovertida, como vamos a ver a continuación, también puede ser tímida. También voy a pedir, por favor, que dejéis de diagnosticar trastornos a través de un vídeo de 9 minutos, ¿vale? Básicamente porque nunca sabéis quién está leyendo esos comentarios y si hay una persona que está descubriendo su manera de ser o está descubriéndose a sí misma y cuando ve un vídeo lo único que lee en los comentarios es que tienes un trastorno, que eres no sé qué, que eres no sé cuántos, esa persona puede crearse, primero, puede obsesionarse y llegar a obsesionarse con su salud mental respecto a esto. Y segundo, creo que a través de un vídeo de 9 minutos, ir diagnosticando trastornos e ir diagnosticando cosas me parece de una falta de responsabilidad bastante grande. Llegar y en 9 minutos de vídeo coger y decir, tú lo que tienes es esto, o tú lo que tienes es bipolaridad, o no sé qué, me parece muy irresponsable. Empezar a diagnosticar cosas como si esto fueran caramelos, no. En internet las cosas creo que se intensifican un montón, o sea, tú no me conoces, tú solo has visto 9 minutos de un vídeo, pero esos 9 minutos se intensifican como si me conocieras de toda la vida. Entonces, lo que ocurre ahí es que al creer que me conoces de toda la vida, a través de 9 minutos tú ya has deducido que yo tengo X trastornos o X cosas, cuando realmente no me has visto actuar en todos los aspectos de mi vida. Entonces, no puedes diagnosticar nada. Mi psicóloga sí, mi psicóloga yo le voy a contar toda mi vida y ella me va a decir, pues mira, aquí veo que esto no sé qué y que esto no sé cuánto. Pero a través de 9 minutos no puedes hacer eso. Yo lo veo muy irresponsable. En fin, eso era lo que yo quería decir. Así que os traigo un vídeo haciendo la diferencia entre introversión, ansiedad social y timidez, que no son lo mismo, pero pueden estar una dentro de la otra. El término introvertido fue aplicado por un psiquiatra y psicólogo, era de Suiza y se llamaba Carl Jung, y él hizo 2 tipos psicológicos de la personalidad, el introvertido y el extravertido. Que por cierto, mención especial a un usuario que no recuerdo quién es, que me comentó en un vídeo y lo agradezco, que extrovertido está gramaticalmente mal dicho, se dice extravertido, así que muchas gracias. Dentro de cada tipo psicológico, dentro de la introversión y la extraversión, existen los tipos reflexivos, los tipos perceptivos, los tipos sentimentales y los tipos intuitivos. Y dentro de cada subtipo estarían los extravertidos sentimentales, los introvertidos sentimentales, los extravertidos perceptivos, los introvertidos perceptivos, etcétera, etcétera. A grandes rasgos, una persona introvertida es una persona que toma la energía de su interior y la gasta en el exterior. Son personas
reflexivas y dan muchísima importancia a los pensamientos y emociones o mundo interior que tienen dentro de sí mismo. Ser introvertido o extravertido no es algo que hoy me he levantado alegre, soy extravertida, mañana me levanto triste, soy introvertida. No, para nada. Es algo que está en los genes. Esto significa que naces con ello, pero que puedes desarrollar ciertas habilidades sociales o no para manejar mejor ciertas situaciones. Pero no te despiertas una mañana y dices, hoy soy introvertida. Para nada. Si esta introversión, por ejemplo en el colegio, en el instituto, tal, o en el círculo familiar, que he visto mucho de que en el círculo familiar se da esto, que hay muchas burlas, muchas presiones, etcétera, etcétera, puede derivar, no tiene por qué, en una ansiedad social. Pero ser introvertido no significa que sí o sí vayas a tener o tengas un trastorno de ansiedad social, sino que una presión externa o interna hacia tu introversión, hacia el hecho de que no tengas muchas habilidades sociales para relacionarte o que simplemente no quieras relacionarte, puede llevar a la ansiedad social. Según el National Institute of Mental Health, el trastorno de ansiedad social es un temor intenso y persistente de ser observado y juzgado por las demás personas. Esto puede afectar al trabajo, puede afectar a los estudios, puede afectar a cualquier situación social que requiera de más personas. Se presenta como ansiedad o como miedo en ciertas situaciones, como por ejemplo conocer gente nueva o ir a un baño público, comer y beber en público, cosas así. Este miedo puede afectar e incluso hacer que la persona deje de relacionarse con la gente de normal, deje los estudios por no atreverse a ir al colegio o al instituto o a la universidad, dejar el trabajo por ese miedo a encontrarte con los compañeros de trabajo. Si sientes eso y te dificulta tu día a día, si es algo que no puedes desarrollarte bien en la sociedad, sí que igual estaría bien que pidieras ayuda, que encontraras un psicólogo, que, inciso, los psicólogos no tienen por qué, que seas psicólogo no significa que vayas a tener una conexión con esa persona. Tú tienes que tener una conexión con la persona. Si es como un amigo, tú cuando haces un amigo, si no tenéis una misma, ¿cómo decirlo?, energía, por así decirlo, muchas veces chocáis o no acabáis de... Pero en cambio hay otras personas, a lo mejor otros psicólogos, con los que sí conectáis muy bien y pues te sientes bien expresando cómo te sientes y tus emociones, etcétera, etcétera. Entonces, es posible que hayas ido a un psicólogo y digas no me gusta nada la experiencia, tal y cual, pero no significa que no puedas ir a otro psicólogo y que esa experiencia sea buena. Un psicólogo lo que hace es darte herramientas para superar una situación, ¿vale? No crea una dependencia o no debe crear una dependencia. Tú no debes depender de esa persona porque esa persona, su trabajo es decirte, mira, este es el abanico de opciones que tienes y a partir de ahí tú puedes elegir o trabajar con esa persona, con el psicólogo, para ver cuál es la mejor herramienta para superar eso, hacerlo y acabaría la sesión. No es que tú vas ahí de por vida y le vas contando tu vida y él intenta sacarte dinero. Si hacen eso, no son buenos profesionales. Los buenos profesionales te enseñan todo un abanico de opciones, te ayudan a desarrollar esas herramientas para que seas tú capaz de llegar al mundo exterior y decir, he aprendido esto y puedo hacer esto, esto y esto, básicamente. La ansiedad social y la introversión, al igual que no tienen nada que ver con ellas, no tienen nada que ver con la timidez. La timidez no es una enfermedad, no es un trastorno, no es nada de eso. Incluso un extravertido puede ser tímido, pero sí que puede llegar a dificultar las habilidades sociales y la socialización con otras personas. Según el Instituto Europeo de Psicología
positiva, la timidez hace referencia a las personas que tienen una dificultad para mantener y establecer relaciones nuevas por un miedo o una vergüenza excesiva. ¿Se puede ser introvertido y tímido? Se puede ser. ¿Se puede ser introvertido y no ser tímido? También. Si esta timidez es muy exagerada, puede convertirse en un problema del desarrollo personal de una persona. Yo, por ejemplo, soy tímida, pero en mi día a día no considero que haya un problema muy gordo en cuanto a eso. O sea, yo puedo tener un trabajo, puedo mantenerlo, puedo trabajar cara al público, tengo amigos, mantengo a mis amigos, no soy tímida, pero no me dificulta mi día a día. Eso no quiere decir que yo me trabaje mi timidez y que yo sepa o intente analizar cuáles son los problemas que me acarrea esa timidez e intente superarlos. Pero la timidez, no la introversión. Yo no intento superar la introversión porque es algo que es lo que es. En la cajita de información voy a dejar la página web del Instituto Europeo de Psicología Positiva, en el que también hay unos truquillos para trabajar la timidez. Yo quiero remarcar uno de esos tips que me suelo repetir un montón y que trabajo mucho sobre ese, y es el que no eres el ombligo del mundo. Y eso es algo que yo me trabajo un montón, porque me pasa que yo qué sé, pues me caigo en la calle, imagínate, y uff, qué vergüenza, madre mía, ahora todo el mundo va a saber que yo con mi nombre y mis apellidos me he caído en la calle y todo el mundo va a estar contando, va a ser la anécdota del día. Y realmente a nadie le importa. O sea, es que a nadie le importa. Si te has caído, pues se van a reír o te van a ayudar o lo que sea, pero nadie va a ir más allá, nadie va a ir a la tele a contarlo. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, es que cuando hay algo que me da vergüenza, me imagino qué pasaría si fuera una persona la que lo está haciendo. O sea, voy a poner un ejemplo tonto. Imaginemos que quiero pedir sal a la camarera, ¿vale? Pues yo me imagino qué pasaría si yo fuera la camarera y una persona me pidiera sal. ¿Pasaría algo? ¿Me reiría o le diría que es una tontería? No, simplemente le diría, por supuesto, me iría, cogería la sal y se la daría. Pues siempre intento, en momentos en los que me puede dar vergüenza o cosas así, intento darle la vuelta a la tortilla y ver qué pasaría si esa persona me lo dijera a mí o esa persona se cayera. ¿Yo qué haría? Me reiría, le ayudaría, iría a mi casa y diría que esa persona con ese nombre y esos apellidos se ha caído. Entonces me hago una historia en mi cabeza de qué ocurriría al revés y entonces me relajo porque digo, es que a nadie le importa lo que estoy haciendo. O sea, que pido sal o que me caigo, pues mira, sí, pues a lo mejor la gente se ríe, pues chico, qué bochorno. Pero ya está, no me tiene que hacer el día. Bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya servido y podáis entenderos un poquito más, que eso es lo importante. Al fin y al cabo, estamos aquí para aprender y para investigar día a día y comprendernos sobre todo a nosotros mismos. Si quieres puedes dejar tu like, suscribirte y nada, nos veremos la semana que viene en un vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí.